El Papa no es cristiano, dice un pastor. Pero lo que responde el padre Luis deja al público de pie. La mujer de la tercera fila dejó caer su bolso al suelo. El ruido seco del cuero contra el mármol fue lo único que se escuchó durante 3 segundos eternos. 300 personas acababan de presenciar algo que jamás esperaron ver en un debate religioso. Las cámaras seguían grabando, pero los operadores habían olvidado parpadear. Lo que acababa de suceder en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Caracas esa mañana del jueves 14 de agosto desafiaría todo lo que creían saber sobre apologética cristiana. 5 horas antes, mientras la ciudad aún despertaba bajo el calor húmedo del Caribe, 2 hombres se preparaban para lo que sería recordado como el enfrentamiento teológico más intenso, transmitido en vivo por redes sociales en Venezuela. Ninguno de los dos sabía que esa mañana cambiaría para siempre la forma en que miles de personas entenderían la defensa de la fe católica. Pastor Rodrigo Mendoza había llegado a Caracas desde Maracaibo la noche anterior. Su iglesia, con más de 8,000 miembros, lo había enviado con una misión específica: desacreditar públicamente las enseñanzas católicas y demostrar que el Papa Francisco no representaba el verdadero cristianismo. Llevaba consigo una carpeta de cuero negro llena de versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados y argumentos que había perfeccionado durante 20 años de ministerio. Padre Luis Toro, por su parte, había pasado la madrugada en oración en la Iglesia San Francisco de Caracas. Como misionero de la misericordia enviado por el Papa Francisco, sabía que cada palabra que pronunciara esa mañana tendría un impacto que trascendería las fronteras de Venezuela. Sus más de 500,000 seguidores en redes sociales esperaban no solo una defensa intelectual de la fe católica, sino una demostración viviente del amor cristiano frente a la confrontación. El evento había sido organizado por la Universidad Católica Andrés Bello como parte de su semana de diálogo interreligioso. Lo que comenzó como una conferencia académica sobre las diferencias teológicas entre católicos y protestantes, se había transformado en algo mucho más grande cuando Pastor Mendoza aceptó la invitación con condiciones muy específicas. Quería un debate público, transmitido en vivo, sin restricciones de tiempo para sus intervenciones. A las 8 de la mañana, cuando las puertas del auditorio se abrieron, ya había una fila de más de 500 personas esperando. El evento era gratuito, pero los organizadores sabían que no podrían acomodar a todos. Las redes sociales habían convertido lo que iba a ser una conferencia universitaria en el evento religioso más esperado del año en Venezuela. Padre Luis llegó al centro de convenciones exactamente a las 8:30. Vestía su sotana negra tradicional y llevaba en sus manos un crucifijo de madera que había recibido como regalo de su madre el día de su ordenación. Su rostro reflejaba una serenidad que contrastaba con la tensión que se respiraba en los pasillos del centro de convenciones. Pastor Mendoza ya estaba en el backstage revisando sus notas por 5ª vez esa mañana. Alto, de complexión robusta y voz potente, había ganado fama en los circuitos evangélicos por su capacidad de desarmar argumentos católicos con citas bíblicas. Su estrategia era siempre la misma: atacar directamente la autoridad papal y cuestionar las tradiciones católicas que, según él, no tenían fundamento escritural. El auditorio principal, con capacidad para 400 personas sentadas, se llenó completamente en menos de 20 minutos. Las cámaras de 3 canales de televisión locales y más de 15 influencers religiosos con sus equipos de streaming estaban posicionados estratégicamente. La transmisión en vivo en Facebook, YouTube e Instagram ya acumulaba más de 50,000 espectadores antes de que comenzara el evento. La moderadora, profesora María Elena Castellanos de la UCAP, subió al escenario a las 9 en punto. Su presentación fue breve y protocolar, pero cuando mencionó que el debate sería transmitido simultáneamente en 6 países latinoamericanos, el murmullo de expectativa en el auditorio creció considerablemente. Pastor Mendoza fue el primero en tomar el micrófono. Su presencia en el escenario era imponente. Con 48 años de edad y más de 2 décadas predicando, tenía la confianza de quien había enfrentado cientos de debates similares. Su voz resonaba con autoridad cuando comenzó a hablar. Su estrategia inicial fue aparentemente conciliadora. Habló sobre el respeto mutuo entre denominaciones cristianas y la importancia del diálogo. Pero quienes conocían su historial sabían que esto era solo el preámbulo de lo que vendría después. Durante los primeros 10 minutos, estableció su posición teológica basada en la sola escritura y la autoridad única de la Biblia como fuente de verdad cristiana. Padre Luis escuchaba atentamente desde su silla en el escenario. Sus manos descansaban tranquilamente sobre el crucifijo de madera, y sus ojos nunca se apartaron del pastor mientras hablaba. No tomaba notas, no mostraba signos de nerviosismo. Su actitud era la de alguien que había estado en situaciones similares muchas veces antes, pero también la de quien entendía que esta ocasión era diferente.
Cuando llegó el turno del padre, su acercamiento fue completamente distinto. En lugar de comenzar con argumentos teológicos, habló sobre su experiencia personal como sacerdote en los llanos venezolanos, donde había visto de primera mano el hambre, la pobreza y la desesperanza. Habló sobre cómo la Iglesia Católica, a través de sus obras de misericordia, había estado presente en las comunidades más abandonadas del país durante siglos. Su voz era cálida, pero firme. No atacó las posiciones protestantes, sino que explicó por qué la tradición católica, la autoridad magisterial y la intercesión de los santos formaban parte integral de la fe cristiana desde los primeros siglos. Citó a los padres de la Iglesia con la misma facilidad con que mencionaba pasajes bíblicos, demostrando un conocimiento teológico que impresionó incluso a sus críticos en el auditorio. La tensión comenzó a elevarse cuando Pastor Mendoza pidió su segundo turno. Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hombre conciliador de los primeros minutos. Sus preguntas se volvieron directas, casi agresivas. Cuestionó la veneración de imágenes, la intercesión mariana, el celibato sacerdotal y finalmente la autoridad papal. Fue entonces cuando lanzó la bomba que nadie esperaba. Se levantó de su silla, caminó hacia el centro del escenario y, mirando directamente a las cámaras que transmitían en vivo, declaró con voz firme y sin titubear que el Papa Francisco no era un verdadero cristiano. Según sus palabras, las enseñanzas papales sobre la misericordia, el ecumenismo y la justicia social eran una traición al evangelio puro. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mujer de la tercera fila, que había venido con sus 2 hijas adolescentes para escuchar un debate civilizado, sintió como si el aire hubiera sido succionado del auditorio. Las cámaras enfocaron inmediatamente a Padre Luis, quien permaneció inmóvil en su silla durante lo que parecieron minutos, pero fueron solo segundos. Lentamente el padre se puso de pie. Su crucifijo de madera siguió en sus manos, pero ahora lo sostenía de una manera diferente, como si fuera tanto un escudo como una espada. Su rostro había cambiado. La serenidad seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de algo más. Una determinación que hizo que las 300 personas en el auditorio sintieran que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Las cámaras capturaron cada movimiento mientras Padre Luis se acercaba lentamente al micrófono. Sus pasos resonaban en el mármol del escenario. El streaming en vivo ya acumulaba más de 200,000 visualizaciones, y los comentarios fluían tan rápido que era imposible leerlos. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la percepción que muchos tenían sobre la capacidad de la Iglesia Católica para defender su fe en el siglo XXI. Padre Luis tomó el micrófono con la misma delicadeza con que sostendría un cáliz durante la consagración. Sus primeras palabras fueron pronunciadas en un tono tan bajo que las personas en las últimas filas tuvieron que inclinarse hacia adelante para escuchar. «Hermano Rodrigo», comenzó. Y esa simple palabra cambió completamente la dinámica del auditorio. No había llamado Pastor Mendoza, ni había usado ningún título formal. Lo había llamado hermano, y esa palabra cargaba un peso que todos sintieron inmediatamente. El pastor, que esperaba una respuesta defensiva o quizás un contraataque teológico, se encontró momentáneamente desarmado. Su estrategia había funcionado perfectamente en otros debates, pero algo en la manera en que Padre Luis había pronunciado esa palabra le indicó que esta vez sería diferente. «Hermano Rodrigo», repitió el padre ahora con la voz más clara. «Hace 24 años que recibí la ordenación sacerdotal en esta misma ciudad de Caracas. Durante estos años he tenido el privilegio de servir en comunidades donde el hambre es más real que las diferencias teológicas, donde las madres lloran por hijos que no tienen qué comer, donde los ancianos mueren solos porque sus familias emigraron buscando un futuro mejor». La cámara principal enfocó el rostro del padre mientras hablaba. No había rastro de anger o defensividad. Sus ojos, fijos en los del pastor, transmitían una profundidad que hizo que muchos en el auditorio sintieran como si estuvieran presenciando algo más que un debate religioso. «En esas comunidades», continuó, «he visto a protestantes y católicos trabajar juntos para alimentar a los hambrientos. He visto a pastores evangélicos acompañar a familias católicas en su dolor. Y he visto a católicos apoyar proyectos liderados por iglesias protestantes. Y en cada una de esas experiencias, hermano Rodrigo, he visto el rostro de Cristo». Un murmullo recorrió el auditorio. Esta no era la defensa que nadie esperaba. Pastor Mendoza frunció el ceño, tratando de entender hacia dónde se dirigía el argumento del padre. «Pero hoy», la voz de Padre Luis se elevó ligeramente, «hoy usted ha dicho algo que me obliga a hablar no solo como venezolano, no solo como sacerdote, sino como católico que ha dedicado su vida a estudiar y defender la fe que recibimos de los apóstoles». El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras.
250,000 personas seguían la transmisión en vivo y los comentarios habían prácticamente cesado. Todos esperaban. Usted ha dicho que el Papa Francisco no es cristiano. Padre Luis pausó, dejando que las palabras flotaran en el aire. Permítame contarle quién es realmente Jorge Mario Bergoglio. Lo que siguió fue una defensa apasionada pero meticulosamente documentada de la vida y el ministerio del Papa Francisco. Padre Luis habló de la juventud de Bergoglio en Argentina, de su trabajo con los pobres en las villas miseria de Buenos Aires, de su renuncia a los privilegios materiales del arzobispado para vivir en simplicidad evangélica. Este hombre, dijo el padre, que usted dice que no es cristiano, es quien ha visitado más prisiones que cualquier papa en la historia. Es quien ha lavado los pies a musulmanes, a mujeres, a personas con discapacidad, siguiendo literalmente el ejemplo de Cristo que nos dice en Juan 13:12. Si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Pastor Mendoza intentó interrumpir, pero Padre Luis alzó gentilmente la mano. Permítame terminar, hermano. Usted ha tenido su tiempo para hablar. El tono seguía siendo respetuoso, pero había una firmeza que no admitía interrupción. Este papa que usted dice que no es cristiano es quien ha pedido perdón a las víctimas de abuso clerical, quien ha reformado las finanzas vaticanas, quien ha nombrado cardenales de los 5 continentes priorizando a aquellos que sirven a los más pobres. Es quien escribió Laudato Si, un documento que incluso organizaciones protestantes han reconocido como una brillante reflexión bíblica sobre el cuidado de la creación de Dios. La pasión en la voz del Padre era evidente, pero no perdía la compostura. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada pausa calculada para máximo impacto. Pero más importante que todo eso, hermano Rodrigo, es que este Papa predica exactamente lo que Jesús predicó. Cuando Cristo dice en Mateo 25 que seremos juzgados por cómo tratamos al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo y al prisionero, Francisco no lo interpreta simbólicamente, lo vive literalmente. Un aplauso espontáneo comenzó en la cuarta fila y se extendió por todo el auditorio. Padre Luis levantó ambas manos pidiendo silencio. No he terminado, dijo con una sonrisa que por primera vez mostraba un destello de la personalidad carismática que había conquistado a 500,000 de seguidores en redes sociales. Pastor Mendoza se había puesto notablemente tenso. Su estrategia original había sido completamente neutralizada. En lugar de defender doctrinas específicas, Padre Luis había transformado el debate en una defensa del cristianismo vivido. Y ahora el pastor se encontraba en la posición incómoda de parecer que atacaba las obras de misericordia. Pero hermano Rodrigo, continuó el padre, permítame hacerle una pregunta que creo que todos los presentes merecen escuchar responder. El padre se acercó más al pastor, no de manera intimidante, sino con la postura de alguien que busca un diálogo genuino. Si el Papa Francisco no es cristiano por predicar misericordia hacia los migrantes, por abogar por los pobres, por llamar a la unidad entre los cristianos, por cuidar el medio ambiente que Dios nos dio, entonces dígame usted, ¿qué parte específica del Evangelio de Jesucristo está contradiciendo? La pregunta cayó como un rayo. Era simple, directa e imposible de evadir sin quedar en evidencia. Pastor Mendoza intentó responder citando pasajes sobre la autoridad de la Escritura, pero Padre Luis lo interrumpió gentilmente. Hermano, le hice una pregunta específica. No le pregunté sobre la sola Escritura o sobre la autoridad papal. Le pregunté qué enseñanza específica de Jesucristo está contradiciendo el Papa Francisco cuando alimenta a los hambrientos, viste a los desnudos y acoge a los extranjeros. El auditorio estaba completamente en silencio. Las 300 personas presentes entendían que estaban presenciando un momento crucial. El streaming había superado las 300,000 visualizaciones y los comentarios mostraban una mezcla de asombro y admiración por la forma en que Padre Luis estaba manejando la confrontación. Pastor Mendoza se aclaró la garganta. Su respuesta fue técnica, citando diferencias doctrinales sobre la justificación por la fe y la autoridad escritural. Pero sonaba hueca comparada con la defensa visceral y personal que había presentado el padre. Entiendo sus diferencias doctrinales, respondió Padre Luis, y respeto su derecho a mantenerlas. Pero llamar no cristiano a alguien que dedica su vida a imitar literalmente las acciones de Cristo es algo que trasciende las diferencias teológicas legítimas. El padre hizo una pausa, mirando no solo al pastor, sino a toda la audiencia. Hermanos, tanto católicos como protestantes estamos viviendo en un mundo donde el cristianismo es atacado desde múltiples frentes, donde la fe es ridiculizada, donde los valores cristianos son marginados, donde nuestros jóvenes abandonan las iglesias porque ven hipocresía en lugar de autenticidad.
Su voz se había vuelto más intensa, más personal. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos atacamos entre nosotros? ¿Gastamos nuestra energía cuestionando la cristiandad de otros creyentes en lugar de mostrar al mundo el amor transformador de Cristo? La mujer de la tercera fila, que había recogido su bolso del suelo minutos antes, tenía lágrimas en los ojos. No era la única. Por todo el auditorio, personas que habían venido esperando un debate intelectual se encontraban conmovidas por algo mucho más profundo. «Hermano Rodrigo», dijo Padre Luis, regresando su atención al pastor, «usted ha dedicado 20 años de su vida a predicar el Evangelio, ha tocado miles de vidas, ha llevado esperanza a familias destrozadas, ha sido instrumento de Dios para transformar comunidades. Eso es cristianismo vivido, y yo lo reconozco y lo respeto». Pastor Mendoza, por primera vez en la mañana, parecía genuinamente sorprendido por la dirección que había tomado la conversación. «Pero cuando usted dice que el Papa Francisco no es cristiano», continuó el padre, «está atacando a un hombre que ha dedicado su vida entera al servicio de Cristo y de los más vulnerables. Está atacando a alguien cuyas acciones reflejan tan claramente las enseñanzas de Jesús que incluso líderes no cristianos lo respetan y admiran». El padre se dirigió entonces directamente a las cámaras, sabiendo que cientos de miles de personas lo estaban viendo. «Quiero que todos los que nos están viendo entiendan algo fundamental. La unidad cristiana no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Católicos y protestantes tenemos diferencias teológicas reales e importantes, pero la unidad cristiana sí significa que reconocemos a Cristo en aquellos que viven el Evangelio, independientemente de su denominación. La transmisión en vivo había alcanzado un pico de 400,000 espectadores simultáneos. Los comentarios mostraban una abrumadora respuesta positiva. No solo de católicos, sino también de protestantes que se sentían inspirados por el mensaje de unidad del Padre. El enemigo de nuestra fe no es el católico que cree en la intercesión de los santos, ni es el protestante que cree en la sola Escritura. El enemigo de nuestra fe es el secularismo que quiere eliminar a Dios de la sociedad. Es el materialismo que reduce al ser humano a un consumidor. Es el relativismo que niega la existencia de la verdad absoluta. Padre Luis se acercó más al micrófono, su voz cargada de convicción. «Mientras nosotros discutimos si el Papa es cristiano, hay niños muriendo de hambre. Mientras nosotros debatimos sobre tradiciones e interpretaciones, hay familias destruidas por la violencia. Mientras nosotros gastamos energía en divisiones internas, el mundo necesita desesperadamente ver el amor de Cristo en acción». Un silencio profundo cayó sobre el auditorio. Pastor Mendoza miraba al suelo, claramente impactado por la respuesta que había recibido. Su estrategia de confrontación se había convertido en una lección sobre unidad cristiana que él no había visto venir. «Hermano Rodrigo», dijo finalmente Padre Luis, extendiendo su mano hacia el pastor, «¿podemos ponernos de pie juntos y orar por la unidad de todos los cristianos? ¿Podemos mostrar a Venezuela y al mundo que nuestras diferencias no tienen que dividirnos cuando se trata de servir a Cristo?» Lo que sucedió después sería recordado como uno de los momentos más poderosos en la historia de los debates religiosos televisados en América Latina. Pastor Mendoza miró la mano extendida del padre durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas 5 segundos. En esos segundos, el auditorio contuvo la respiración colectivamente. Las cámaras capturaron cada microexpresión en el rostro del pastor, la sorpresa inicial, la confusión, el conflicto interno y finalmente algo que nadie esperaba ver. Sus ojos se humedecieron. El hombre que había llegado a Caracas con la misión de desacreditar públicamente al catolicismo, se encontraba frente a una demostración de cristianismo auténtico, que desarmaba completamente su estrategia. Durante 20 años había debatido con católicos, pero nunca había enfrentado a alguien que respondiera a la confrontación con amor genuino. Lentamente, Pastor Mendoza se puso de pie. Su mano tembló ligeramente cuando la extendió hacia la del padre. El momento en que sus manos se tocaron fue capturado por todas las cámaras presentes, y la imagen se volvería viral en las siguientes horas. «Padre Toro», dijo el pastor con voz quebrada, Yo vine aquí preparado para un debate, no para una lección de humildad cristiana». El auditorio estalló en aplausos espontáneos. La mujer de la tercera fila se puso de pie, seguida inmediatamente por toda su fila, luego por la siguiente, hasta que las 300 personas estaban de pie aplaudiendo. No era un aplauso político o partidario, era el reconocimiento de que habían presenciado algo extraordinario. Padre Luis levantó ambas manos pidiendo silencio, pero su sonrisa irradiaba la satisfacción de quien había logrado algo mucho más importante que ganar un debate. Había construido un puente. «Hermano Rodrigo», dijo el padre, «no ha venido a recibir una lección.
Ha venido a darnos una oportunidad de mostrar que el cristianismo trasciende nuestras diferencias denominacionales. Los dos hombres permanecieron de pie en el centro del escenario, sus manos aún entrelazadas. La imagen contrastaba dramáticamente con el momento de tensión que había existido apenas minutos antes. Propongo, continuó Padre Luis, que oremos juntos no solo por la unidad cristiana, sino por Venezuela, por nuestro país que tanto sufre, por nuestras familias que han sido separadas por la emigración, por nuestros jóvenes que necesitan esperanza. Pastor Mendoza asintió claramente emocionado. Acepto, padre. Y quiero pedirle perdón públicamente por haber cuestionado la cristiandad del Papa Francisco sin conocer realmente la profundidad de su ministerio. El murmullo de asombro que recorrió el auditorio fue audible en la transmisión. 500,000 espectadores en línea presenciaban una disculpa pública que nadie había previsto. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaban por miles cada minuto. No necesita pedirme perdón a mí, hermano, respondió Padre Luis. Pero creo que sería hermoso si pudiéramos orar juntos para que Dios nos ayude a todos a ver a Cristo en nuestros hermanos cristianos, sin importar su denominación. Lo que siguió fue una oración improvisada que se convertiría en uno de los momentos más compartidos en la historia de las redes sociales cristianas en español. Pastor Mendoza comenzó con una oración en la tradición protestante, agradeciendo a Dios por la oportunidad de diálogo y pidiendo perdón por las divisiones innecesarias entre cristianos. Padre Luis continuó con una oración católica, invocando la intercesión de la Virgen María por la unidad de todos los cristianos, y pidiendo al Espíritu Santo que iluminara los corazones de todos los presentes. Lo notable fue que, en lugar de crear tensión, las diferentes tradiciones de oración se complementaron perfectamente. Cuando terminaron de orar, el silencio en el auditorio era reverencial. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos. Lo que había comenzado como un debate confrontacional se había transformado en un testimonio poderoso de reconciliación cristiana. La moderadora, profesora Castellanos, se acercó al micrófono visiblemente emocionada. Creo que todos hemos sido testigos de algo extraordinario esta mañana, dijo con voz temblorosa. ¿Podríamos abrir un espacio para preguntas del público? Las manos se alzaron inmediatamente por todo el auditorio. La primera pregunta vino de una joven universitaria en la quinta fila. Padre Luis, dijo con voz clara, después de lo que hemos visto aquí, ¿cómo podemos los jóvenes católicos dialogar mejor con nuestros amigos protestantes sin crear divisiones? La respuesta del padre fue práctica y llena de sabiduría pastoral. Habló sobre la importancia de enfocarse en los puntos en común antes que en las diferencias, sobre la necesidad de conocer realmente la propia fe antes de defenderla, y sobre el poder del testimonio personal por encima de los argumentos teóricos. El mejor argumento a favor del catolicismo, dijo, no es lo que decimos, sino cómo vivimos. Si nuestros amigos protestantes ven en nosotros el amor de Cristo, si ven que nuestra fe nos hace mejores personas, entonces nuestras palabras tendrán peso. Pero si predicamos una doctrina que no vivimos, nuestros argumentos más brillantes caerán en oídos sordos. Pastor Mendoza pidió permiso para añadir algo. Y yo quiero decir a los jóvenes protestantes que nos están viendo, no tengan miedo de dialogar con católicos. Pueden mantener sus convicciones protestantes mientras respetan las convicciones católicas. De hecho, después de esta mañana, creo que puedo ser un mejor protestante precisamente porque entiendo mejor a mis hermanos católicos. La siguiente pregunta vino de un hombre mayor en la octava fila, claramente emocionado. Soy evangélico desde hace 30 años, dijo. Y debo admitir que vine aquí esperando que el pastor Mendoza ganara el debate. Pero lo que he visto me ha cambiado. ¿Cómo podemos llevar este espíritu de unidad a nuestras iglesias locales? Padre Luis y Pastor Mendoza intercambiaron miradas y sonrieron. Era evidente que entre ellos había nacido un respeto mutuo genuino. Hermano, respondió el pastor, creo que empieza con reconocer que todos necesitamos a Cristo. Los católicos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos en una jornada espiritual similar. Podemos trabajar juntos en proyectos sociales, podemos orar juntos por nuestras comunidades, podemos aprender unos de otros sin comprometer nuestras convicciones fundamentales. Padre Luis añadió, y en nuestras parroquias católicas, podemos enseñar que el respeto hacia nuestros hermanos protestantes no debilita nuestra fe católica, sino que la fortalece. Cuando entendemos por qué otros cristianos piensan diferente, entendemos mejor por qué creemos lo que creemos. Las preguntas continuaron durante una hora más. Cada respuesta profundizaba el mensaje de unidad sin uniformidad, de respeto sin relativismo, de diálogo sin sincretismo.
La transmisión en vivo había alcanzado el 1.000.000 de espectadores, convirtiéndose en el evento religioso más visto en la historia de Venezuela. Una pregunta particularmente desafiante vino de una mujer que se identificó como católica, pero expresó sus dudas sobre algunas enseñanzas de la Iglesia. Padre Luis, dijo, ¿cómo podemos mantener la unidad católica cuando hay católicos que no estamos de acuerdo con todas las posiciones del Papa? La pregunta era delicada, pero el padre la abordó con la misma sabiduría pastoral que había mostrado durante todo el evento. Hermana, respondió, la unidad católica no requiere uniformidad de opinión en todos los temas. El Papa Francisco mismo ha dicho que la Iglesia es una casa grande donde hay espacio para diferentes sensibilidades, siempre que mantengamos la unidad en lo esencial, la fe en Cristo, el amor al prójimo y la obediencia al magisterio en materias de fe y moral. Continuó explicando la diferencia entre el magisterio definitivo y las opiniones pastorales, entre las verdades de fe inmutables y las aplicaciones prácticas que pueden variar según las circunstancias históricas. Lo que no podemos hacer, añadió, es separarnos de la Iglesia porque no nos gusta todo lo que dice el Papa. Eso sería exactamente lo que Pastor Mendoza criticaba esta mañana, poner nuestro juicio personal por encima de la autoridad establecida por Cristo. Pastor Mendoza asintió, reconociendo la coherencia del argumento, aunque no compartiera la premisa sobre la autoridad papal. La conversación se extendió hasta las 11:30 de la mañana. Cuando finalmente la moderadora anunció el final del evento, nadie quería irse. Las personas se acercaron al escenario para conocer personalmente tanto al padre como al pastor. Lo más notable fue ver a católicos y protestantes conversando animadamente entre ellos, intercambiando números de teléfono, planificando actividades conjuntas. El evento había logrado algo que muchos consideraban imposible. Había creado un espacio seguro para el diálogo interdenominacional auténtico. Padre Luis y Pastor Mendoza se quedaron en el escenario hablando privadamente durante varios minutos después de que terminaran las cámaras oficiales. Los celulares de los asistentes continuaron grabando, capturando imágenes de los dos hombres riéndose juntos, intercambiando números de teléfono y planeando futuros encuentros. Padre, dijo Pastor Mendoza antes de despedirse, usted me ha enseñado algo que voy a llevar conmigo el resto de mi vida, que defender la fe no significa atacar a otros creyentes, que la apologética cristiana más poderosa es el amor cristiano en acción. Hermano Rodrigo, respondió Padre Luis, usted también me ha enseñado algo importante, que Dios puede usar incluso nuestras confrontaciones para crear momentos de gracia. Su pregunta sobre el Papa me obligó a articular mi fe de una manera que espero haya bendecido a muchas personas. Mientras las personas comenzaban a salir del auditorio, el ambiente era completamente diferente al que había existido al inicio. Las conversaciones eran animadas pero respetuosas. Los grupos mixtos de católicos y protestantes discutían puntos teológicos con curiosidad genuina en lugar de hostilidad defensiva. La mujer de la tercera fila se acercó a Padre Luis antes de irse. Padre, le dijo, vine aquí con mis hijas porque quería que vieran un debate intelectual sobre religión, pero se llevan algo mucho mejor. Han visto el cristianismo auténtico en acción. Gracias por mostrarnos que es posible defender nuestras convicciones sin odiar a quienes piensan diferente. Sus hijas, adolescentes que habían pasado toda la mañana grabando clips para sus redes sociales, se acercaron tímidamente. Padre, dijo la mayor, ¿podemos tomarnos una foto con usted? Queremos mostrar a nuestros amigos que la religión no tiene que ser aburrida o divisiva. Padre Luis sonrió y accedió, pero añadió, solo si prometen que van a usar esa foto para inspirar diálogo respetuoso con sus amigos que piensan diferente, sea en religión o en cualquier otro tema. Las redes sociales ya estaban explotando con clips del evento. El hashtag Alcibia Unidad Cristiana se había vuelto trending topic en Venezuela, Colombia y varios otros países latinoamericanos. Los comentarios mostraban una mezcla de admiración, sorpresa y esperanza renovada en el diálogo interreligioso. Pero quizás el impacto más significativo se vería en las semanas siguientes, cuando iglesias católicas y protestantes en toda Venezuela comenzarían a organizar eventos conjuntos de servicio comunitario, estudios bíblicos ecuménicos y proyectos de ayuda social colaborativos. El evento del Centro de Convenciones Simón Bolívar se convertiría en un punto de inflexión en las relaciones entre católicos y protestantes en Venezuela, demostrando que era posible mantener identidades denominacionales distintivas mientras se trabajaba juntos por el bien común. Mientras Padre Luis recogía sus cosas para salir del centro de convenciones, reflexionó sobre las palabras que su madre le había dicho el día de su ordenación. Hijo, recuerda que fuiste ordenado para unir, no para dividir, para sanar, no para herir, para construir puentes, no para crear muros. Esa mañana, sin haberlo planeado, había hecho exactamente eso.
y el impacto de esas 3 horas se extendería mucho más allá de los límites de Caracas, inspirando a cristianos de toda América Latina a repensar cómo podían vivir su fe en un mundo cada vez más polarizado. El verdadero clímax, sin embargo, aún estaba por venir. Mientras Padre Luis guardaba su crucifijo de madera en el bolsillo de la sotana, uno de los organizadores del evento se acercó corriendo con expresión de urgencia. «Padre», dijo jadeando, «necesitamos hablar con usted urgentemente. Hay algo que debe saber». El tono de preocupación en la voz del joven hizo que tanto Padre Luis como Pastor Mendoza, que aún conversaban cerca del escenario, dirigieran su atención completa hacia él. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó el padre con calma. «Es sobre la transmisión en vivo», explicó el organizador, mostrando su teléfono con manos temblorosas. «No solo estamos siendo vistos en Venezuela. Las cámaras de televisión internacional han tomado nuestra señal. CNN en español, EWTN, incluso algunas cadenas protestantes en Estados Unidos están retransmitiendo el evento en vivo». Pastor Mendoza palideció visiblemente. La magnitud de lo que había ocurrido comenzaba a impactarlo completamente. «¿Cuántas personas nos están viendo ahora?», preguntó Padre Luis, manteniendo su serenidad característica. «Según las métricas que estamos recibiendo». El organizador consultó su teléfono nuevamente. Más de 3 millones de personas en 15 países. Y el número sigue creciendo. Un silencio profundo cayó entre los 3 hombres. Lo que había comenzado como un evento universitario local se había convertido en un fenómeno internacional en tiempo real. «Hay más», continuó el organizador. «Estamos recibiendo llamadas de periodistas de todo el continente. Univisión quiere una entrevista exclusiva. El Vatican News está pidiendo un comentario oficial». Y pausó, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «¿Y qué?», preguntó Pastor Mendoza. «El Vaticano ha llamado. Quieren hablar directamente con Padre Luis». La información cayó como una bomba. Padre Luis sintió un nudo en el estómago. Una cosa era defender al Papa Francisco en un debate local. Otra muy diferente era que su defensa llegara hasta Roma en tiempo real. «¿Quién llamó específicamente?», preguntó el padre tratando de mantener la compostura. «La oficina de prensa del Vaticano. Dijeron que el Santo Padre está siguiendo la transmisión y quiere expresar personalmente su gratitud». Pastor Mendoza se acercó a Padre Luis y puso una mano en su hombro. «Padre», dijo con voz sincera, «espero que entienda que mi disculpa fue genuina. No tenía idea de que esto tendría este alcance». «Hermano Rodrigo», respondió Padre Luis, «el alcance no cambia la sinceridad de nuestro encuentro. Si algo hace que sea aún más importante que el mundo haya visto cristianos dialogando con respeto y amor». Mientras hablaban, más personas se acercaban al escenario. Reporteros locales que habían llegado tarde al evento, influencers religiosos que habían venido corriendo desde otras partes de la ciudad al enterarse de lo que estaba sucediendo, y líderes de otras denominaciones cristianas que querían ser parte de lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico. El doctor Miguel Hernández, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, se acercó visiblemente emocionado. «Padre Luis, Pastor Mendoza», dijo con voz entrecortada, «en mis 40 años en el ámbito académico, nunca he visto nada como esto. Han logrado algo que muchos considerábamos imposible. Han demostrado que el diálogo interreligioso auténtico no solo es posible, sino que puede ser transformador». «Doctor Hernández», respondió Padre Luis, «esto no fue planeado por nosotros. Esto es claramente obra del Espíritu Santo». Pastor Mendoza asintió enfáticamente. «Estoy completamente de acuerdo. Vine aquí con una agenda muy diferente, pero Dios tenía otros planes». En ese momento, el teléfono personal de Padre Luis comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número internacional que no reconocía. Con cierta vacilación, respondió la llamada. «¿Padre Luis Toro?», preguntó una voz en italiano con acento claramente vaticano. «Sí, habla el Padre Luis». «Padre, habla Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede. El Santo Padre ha estado siguiendo su debate esta mañana y me ha pedido que le transmita su gratitud personal por la defensa de su ministerio, pero más importante aún, por la manera en que ha demostrado la unidad cristiana». Padre Luis sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que apoyarse en una silla cercana. «Señor Bruni», logró articular, «es un honor recibir su llamada. No esperaba que esto llegara hasta Roma». «Padre, no solo ha llegado hasta Roma. El Santo Padre está considerando invitarlo a una audiencia privada para discutir la posibilidad de expandir este modelo de diálogo interreligioso a otros países».
El auditorio, que aún tenía unas 100 personas que no se habían ido, comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Los murmullos se extendieron rápidamente cuando vieron la expresión de asombro en el rostro del padre. Además, continuó la voz desde Roma, el Santo Padre quiere que sepa que está muy impresionado por la forma en que Pastor Mendoza respondió al diálogo. Le gustaría extender una invitación especial para que también visite el Vaticano, si él está dispuesto. Pastor Mendoza, que había estado tratando de escuchar la conversación telefónica, abrió los ojos completamente. Cuando Padre Luis le transmitió la invitación papal, el pastor experimentó una mezcla de incredulidad, honor y nerviosismo. «Padre», dijo Pastor Mendoza con voz quebrada, «hace 3 horas yo cuestionaba la cristiandad del Papa Francisco. Ahora él me está invitando al Vaticano. Si esto no es gracia divina, no sé qué es». La conversación telefónica continuó por varios minutos más. Matteo Bruni explicó que el Papa Francisco había estado particularmente impresionado por la forma en que ambos hombres habían orado juntos y por el mensaje de unidad sin uniformidad que habían transmitido. Cuando finalmente terminó la llamada, Padre Luis se dirigió a las personas que aún permanecían en el auditorio. «Hermanos», dijo con voz emocionada, «acabo de recibir una llamada del Vaticano. El Santo Padre ha estado siguiendo nuestro diálogo esta mañana y ha expresado su gratitud por lo que hemos vivido juntos». El auditorio estalló en aplausos nuevamente, pero esta vez era diferente. Era el aplauso de personas que sabían que habían sido testigos de algo verdaderamente histórico. «Pero más importante que cualquier reconocimiento», continuó el padre, «es el hecho de que ustedes, nosotros, todos los que hemos participado en este diálogo, hemos demostrado que es posible, que cristianos de diferentes denominaciones pueden encontrarse, dialogar, incluso discrepar, y aún así reconocerse como hermanos». Pastor Mendoza pidió el micrófono. «Quiero decir algo a todos los protestantes que nos están viendo, tanto aquí como a través de las redes sociales», comenzó. «Esta mañana aprendí que defender nuestra fe protestante no requiere atacar la fe católica, que podemos mantener nuestras convicciones sobre la sola Escritura, la sola fide y la sola gratia, mientras reconocemos la sinceridad y el compromiso cristiano de nuestros hermanos católicos». Su voz se fortaleció mientras hablaba. «Y también aprendí que cuando el Papa Francisco habla de misericordia, de justicia social, de cuidado por los pobres, está hablando directamente desde el corazón del Evangelio. Puedo no estar de acuerdo con todas las doctrinas católicas, pero no puedo en buena conciencia cuestionar la cristiandad de alguien que vive tan claramente las enseñanzas de Cristo». Las lágrimas en los ojos del pastor eran evidentes para todos los presentes. Su transformación durante las últimas 3 horas había sido completa y auténtica. «Padre Luis», continuó dirigiéndose directamente al sacerdote, «usted me ha enseñado que la apologética más poderosa no es la que derrota al oponente, sino la que lo transforma en hermano». En ese momento algo completamente inesperado sucedió. Una joven que había estado grabando todo con su teléfono se acercó corriendo al escenario. «Padre, pastor», gritó con emoción, «tienen que ver esto». Mostró su teléfono donde tenía abierta la aplicación de Twitter. El hashtag Usiria Unidad Cristiana no solo era trending topic en Venezuela, sino que había alcanzado el número 1 mundial. Los comentarios llegaban en múltiples idiomas: español, inglés, portugués, italiano, francés. «Miren esto», dijo, mostrando un tuit que ya tenía más de 50,000 retweets. «Acabo de ver a un sacerdote católico y un pastor protestante orar juntos en vivo. Mi fe en el cristianismo está restaurada. Unidad cristiana». Otro tuit que había capturado la atención internacional decía: «Esto es lo que Jesús quiso decir cuando oró, que todos sean uno, católicos y protestantes unidos en amor. Unidad cristiana, Venezuela». Pero quizás el más impactante era un tuit de un conocido ateo que había escrito: «No soy cristiano, pero lo que acabo de ver entre este sacerdote y este pastor me hace entender por qué el cristianismo ha durado 2000 años. Respeto». Las reacciones continuaban multiplicándose. Pastores protestantes de toda América Latina estaban tuiteando su apoyo al mensaje de unidad. Sacerdotes católicos compartían clips del debate con comentarios de admiración. Incluso líderes de otras religiones estaban elogiando el ejemplo de diálogo respetuoso. Padre Luis y Pastor Mendoza intercambiaron miradas de asombro total. Ninguno de los dos había imaginado que su encuentro tendría un impacto tan inmediato y tan amplio. «Hermano Rodrigo», dijo Padre Luis, «creo que Dios nos está llamando a algo más grande que este evento de hoy». «Estoy completamente de acuerdo, Padre. Pero debo admitir que me siento abrumado por la responsabilidad». «Todos nos sentimos abrumados cuando Dios nos llama a algo grande», respondió el Padre. «Pero también nos da la gracia necesaria para responder». El doctor Hernández se acercó nuevamente a los dos hombres. «Padre Luis, Pastor Mendoza», dijo con expresión seria,
Como rector de esta universidad, quiero hacer una propuesta formal. ¿Estarían dispuestos a establecer un programa permanente de diálogo interreligioso aquí en la UCAB? Podríamos hacer esto mensualmente, invitando a líderes de diferentes denominaciones para discutir temas importantes con el mismo espíritu que han demostrado hoy. Los dos hombres no necesitaron consultar entre ellos. Sus respuestas fueron inmediatas y unánimes. «Acepto con honor», dijo Padre Luis. «Sería un privilegio», añadió Pastor Mendoza. «Pero», continuó el pastor, «quisiera proponer que invitemos no solo a católicos y protestantes, sino también a ortodoxos, anglicanos y cualquier otra denominación cristiana que quiera participar en un diálogo auténtico». «Excelente idea», respondió Padre Luis. «Y podríamos también invitar ocasionalmente a líderes de otras religiones para discutir temas de interés común, como la justicia social y la paz». La propuesta entusiasmó inmediatamente a los presentes. Varios líderes religiosos que habían llegado durante la mañana expresaron su interés en participar en futuros eventos. Mientras las conversaciones continuaban, llegó una noticia que elevó aún más la dimensión internacional del evento. El Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra había emitido un comunicado oficial elogiando el ejemplo extraordinario de diálogo ecuménico que había tenido lugar en Caracas esa mañana. Pero el momento más emotivo llegó cuando una anciana se acercó lentamente al escenario con ayuda de un bastón. Debía tener más de 80 años y su rostro mostraba las arrugas de quien había vivido mucha historia. «Hijo», le dijo a Padre Luis con voz temblorosa pero clara, «tengo 83 años. He vivido la Guerra Fría, he visto católicos y protestantes matarse entre ellos en otros países. He presenciado división tras división en el cristianismo. Nunca pensé que viviría para ver lo que he visto hoy». Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. «Gracias por mostrarme que mi fe en la unidad cristiana no era ingenua. Gracias por demostrar que el Evangelio de amor es más fuerte que nuestras diferencias doctrinales». Se dirigió entonces a Pastor Mendoza. «Y gracias, pastor, por tener la humildad de reconocer que estaba equivocado. Eso requiere más valor que ganar cualquier debate». La anciana se alejó lentamente, pero su impacto perduró. Su testimonio personal puso en perspectiva la importancia histórica de lo que había ocurrido esa mañana. Cuando finalmente las últimas personas comenzaron a salir del centro de convenciones, eran casi las 12 del mediodía. Padre Luis y Pastor Mendoza se encontraron solos en el escenario, exhaustos pero profundamente transformados por la experiencia. «Padre», dijo Pastor Mendoza, «tengo que confesarle algo. Anoche, antes de venir aquí, oré pidiendo a Dios que me diera las palabras para derrotar al catolicismo. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba». «Hermano Rodrigo», respondió Padre Luis, «yo también oré anoche, pero oré pidiendo sabiduría para defender la fe sin ofender a las personas. Creo que Dios respondió ambas oraciones de una manera que ninguno de nosotros esperaba». Los dos hombres se abrazaron una última vez antes de separarse. Era un abrazo que simbolizaba no solo su reconciliación personal, sino la posibilidad de reconciliación entre sus tradiciones religiosas. Mientras salían del centro de convenciones, ninguno de los dos podía imaginar completamente el impacto que su encuentro tendría en los días, semanas y meses siguientes. Habían plantado una semilla que crecería mucho más allá de lo que podrían haber soñado. El evento, que había comenzado como un debate confrontacional, había terminado siendo un testimonio poderoso de que el cristianismo auténtico trasciende las divisiones denominacionales, y el mundo había sido testigo de ello en tiempo real. El sol del mediodía caraqueño entraba por las ventanas del centro de convenciones cuando Padre Luis y Pastor Mendoza caminaron juntos hacia la salida principal. Sus pasos resonaban en los pasillos ahora vacíos, creando un contraste marcado con el bullicio y la tensión que había llenado esos mismos espacios apenas horas antes. En el estacionamiento, los esperaba una multitud que había crecido considerablemente. Unas 200 personas se habían congregado afuera del edificio, muchas de ellas sosteniendo pancartas improvisadas con mensajes de unidad cristiana. El hashtag #MiSu Unidad Cristiana estaba escrito en cartones, camisetas y hasta en las ventanas de los automóviles. «Padre Luis, Pastor Rodrigo», gritaba la multitud al unísono cuando los vieron aparecer en la entrada principal. Los dos hombres se detuvieron, claramente sorprendidos por la recepción. No era una multitud hostil o demandante. Era una congregación espontánea de personas que habían sido tocadas por lo que habían presenciado a través de las transmisiones en vivo. Una joven madre con su bebé en brazos se acercó corriendo. «Padre, pastor», dijo con voz entrecortada por la emoción, «mi esposo es evangélico y yo soy católica. Hemos peleado por religión durante 5 años de matrimonio.
Pero después de ver lo que ustedes hicieron aquí, él me llamó llorando. Vamos a buscar juntos una forma de criar a nuestro hijo respetando ambas tradiciones. Pastor Mendoza se acercó a la joven y puso una mano gentil en su hombro. Hermana, le dijo, su matrimonio puede ser un testimonio viviente de que el amor de Cristo es más fuerte que nuestras diferencias doctrinales. No tienen que escoger entre ser católica o evangélica en su hogar. Pueden ser cristianos unidos. Padre Luis añadió. Y recuerden que su hijo será bendecido al crecer, viendo que sus padres, aunque piensan diferente en algunos temas, se aman y respetan mutuamente. Eso es educación cristiana auténtica. La multitud se acercó más, pero manteniendo un respeto reverencial. Era evidente que entendían que habían presenciado algo sagrado. Un hombre mayor, con cabello completamente blanco, se adelantó del grupo. Soy diácono permanente de la Iglesia Católica, se presentó. Y quiero agradecerles por mostrar al mundo que defender nuestra fe no significa atacar la fe de otros. Inmediatamente, un hombre de mediana edad a su lado añadió. Y yo soy pastor de una iglesia bautista aquí en Caracas. Lo que ustedes han hecho me ha inspirado a invitar al párroco católico de mi zona a un proyecto conjunto de alimentación para familias necesitadas. Los testimonios continuaron brotando espontáneamente de la multitud. Cada persona parecía tener una historia personal de división religiosa que había sido tocada por el ejemplo de reconciliación que habían presenciado. Un grupo de jóvenes universitarios se acercó con sus teléfonos aún grabando. Padre Luis, Pastor Rodrigo, dijo una de ellas. Somos estudiantes de comunicación social de la UCB. ¿Podríamos hacerles una pregunta para nuestro proyecto de tesis? Ambos hombres asintieron. Después de lo que pasó aquí, ¿cómo definirían ustedes la verdadera apologética cristiana? Padre Luis y Pastor Mendoza intercambiaron miradas y sonrieron. Era evidente que habían encontrado una comprensión compartida sobre este tema. La verdadera apologética, comenzó Padre Luis, no es sobre ganar debates, es sobre ganar corazones para Cristo. Es demostrar que nuestras convicciones nos hacen mejores personas, más amorosas, más compasivas, más dispuestas a servir. Pastor Mendoza continuó el pensamiento. Y significa reconocer que Dios puede usar diferentes tradiciones cristianas para tocar diferentes corazones. Mi trabajo como protestante no es convertir a todos los católicos al protestantismo. Es asegurarme de que todos los cristianos, incluyéndome a mí mismo, vivan más como Cristo. La estudiante anotaba frenéticamente mientras grababa. ¿Y qué mensaje tienen para otros líderes religiosos que podrían estar viendo esto? Que el diálogo no debilita nuestras convicciones, respondió Padre Luis. Las fortalece. Cuando entendemos por qué otros creen lo que creen, entendemos mejor por qué nosotros creemos lo que creemos. Y que nuestros feligreses nos están viendo, añadió Pastor Mendoza. Si ven que tratamos a otros cristianos con respeto y amor, aprenderán a hacer lo mismo. Si nos ven atacando y dividiendo, eso es lo que aprenderán también. En ese momento se acercó corriendo uno de los organizadores del evento con expresión de urgencia nuevamente. Padre Pastor, dijo jadeando, acabamos de recibir una llamada de televisora venezolana. Quieren hacer una transmisión especial esta noche sobre lo que pasó aquí. También CNN en español quiere una entrevista en vivo para su programa de la tarde. Pastor Mendoza miró a Padre Luis con una expresión que mezcló diversión y ligero pánico. Padre, dijo riendo. Creo que ya no podremos volver a nuestras vidas normales después de esto. Hermano Rodrigo, respondió Padre Luis con una sonrisa. Creo que Dios tenía otros planes para nosotros desde que aceptamos venir aquí. Se dirigieron ambos al organizador. Dígales que aceptamos las entrevistas, dijo Padre Luis. Pero solo si podemos aparecer juntos. El mensaje de unidad cristiana no puede ser transmitido por separado. Pastor Mendoza asintió enfáticamente. Exactamente. Si vamos a seguir siendo instrumentos de reconciliación, tiene que ser juntos. La multitud en el estacionamiento había crecido aún más. Algunos habían traído guitarras y habían comenzado a cantar himnos cristianos que tanto católicos como protestantes conocían. Amazing Grace resonaba en inglés y español, seguido por Te Deum y otras canciones que trascendían las divisiones denominacionales. Una señora mayor se acercó cargando una bolsa de papel. Padre Pastor, dijo con voz dulce. Les traje almuerzo. Sé que han estado aquí toda la mañana y pensé que tendrían hambre. La simplicidad del gesto los conmovió profundamente. En medio de toda la atención mediática y el impacto internacional, alguien había pensado en sus necesidades básicas más humanas. Muchas gracias, hermana, dijo Padre Luis aceptando la bolsa. ¿Podríamos invitarla a almorzar con nosotros? Oh, no, respondió ella ruborizándose. Ustedes son personas importantes. No quiero molestar. Señora,
intervino Pastor Mendoza. Después de lo que hemos aprendido hoy sobre la humildad cristiana, sería un honor para nosotros compartir este almuerzo con usted. Los tres se sentaron en un banco cercano al estacionamiento. La imagen de dos líderes religiosos que habían captado la atención internacional compartiendo un almuerzo sencillo con una anciana desconocida fue capturada por docenas de teléfonos celulares. Mientras comían, la anciana les contó que había perdido a su esposo el año anterior y que desde entonces había encontrado consuelo asistiendo tanto a la iglesia católica como a un servicio evangélico en su barrio. Los católicos me ayudaron con el funeral, explicó. Pero los evangélicos me visitaron todas las semanas durante mi duelo. Al principio pensé que estaba haciendo algo malo al ir a ambos lugares, pero ahora veo que Dios estaba usando ambas comunidades para sanarme. Su testimonio simple pero profundo resumía perfectamente el mensaje que había emergido del debate de esa mañana. Después del almuerzo, cuando llegó el momento de despedirse realmente, Padre Luis y Pastor Mendoza se encontraron en una situación inusual. Habían entrado al centro de convenciones esa mañana como extraños con agendas opuestas. Ahora salían como hermanos en Cristo con una misión compartida. «Hermano Rodrigo», dijo Padre Luis extendiendo su mano una vez más, «gracias por enseñarme que Dios puede usar incluso nuestras confrontaciones para su gloria». «Padre Luis», respondió Pastor Mendoza tomando la mano firmemente, «gracias por mostrarme que defender la fe significa construir puentes, no quemar enemigos». Se abrazaron una última vez ante la multitud que aún permanecía en el estacionamiento. El aplauso fue espontáneo y prolongado, pero diferente a todos los aplausos que habían recibido durante el día. Este era el aplauso de personas que sabían que habían sido testigos de una transformación auténtica. Mientras se dirigían a sus respectivos automóviles, ambos hombres llevaban consigo la certeza de que esa mañana había cambiado no solo su comprensión del diálogo interreligioso, sino su comprensión de lo que significa ser cristiano en un mundo dividido. El último tuit que alcanzó tendencia mundial antes del mediodía fue de un periodista internacional que había seguido toda la transmisión. «Acabo de presenciar el debate religioso más importante de la década. No porque alguien ganó, sino porque todos ganamos. Esto es cristianismo auténtico en acción». Las campanas de la Catedral de Caracas comenzaron a sonar las 12 del mediodía, mientras los últimos asistentes se dispersaban del centro de convenciones. El evento había terminado oficialmente, pero su impacto reverberaba ya por todo el continente y más allá. Padre Luis, en su automóvil rumbo a la iglesia, reflexionó sobre las palabras de Cristo en Juan 17. «Que todos sean uno, para que el mundo crea». Por primera vez en mucho tiempo, esa oración no le parecía una utopía lejana, sino una posibilidad real y tangible. Pastor Mendoza, conduciendo hacia su hotel, pensó en la predicación que tendría que dar el domingo siguiente a su congregación en Maracaibo. Sabía que algunos miembros cuestionarían su participación en el evento, pero también sabía que había vivido algo que cambiaría para siempre su ministerio. Ambos hombres llegaron a sus destinos, llevando consigo la misma convicción, que habían sido instrumentos de algo mucho más grande que ellos mismos, y que esa mañana del 14 de agosto quedaría grabada en sus corazones como el día en que el Espíritu Santo les enseñó que la unidad cristiana no es solo un ideal teológico, sino una realidad práctica alcanzable cuando el amor de Cristo supera el orgullo humano. El sol del mediodía caraqueño brillaba intensamente mientras la ciudad regresaba lentamente a su ritmo normal. Pero para miles de personas que habían presenciado el evento, tanto presencial como virtualmente, nada volvería a ser exactamente igual. La pregunta, ¿el Papa es cristiano?, había recibido una respuesta que trascendía completamente la interrogante original, demostrando que las preguntas más importantes sobre la fe no siempre requieren respuestas doctrinales, sino testimonios vividos de amor cristiano auténtico. Mientras los últimos asistentes abandonaban el estacionamiento del centro de convenciones, un grupo de niños que había estado jugando en el parque cercano se acercó corriendo con curiosidad. Sus padres lo siguieron rápidamente, explicándoles en voz baja que habían presenciado algo muy especial. «¿Por qué está toda esta gente aquí?», preguntó una niña de unos 8 años a su madre. «Porque dos hombres de iglesias diferentes decidieron ser amigos en lugar de enemigos», respondió la madre con simplicidad. La respuesta, en su inocencia, capturó perfectamente la esencia de lo que había ocurrido esa mañana. Un grupo de universitarios que había permanecido hasta el final se acercó a Padre Luis antes de que subiera completamente a su automóvil. «Padre», dijo uno de ellos, «estudiamos teología en el Seminario Evangélico de Caracas. Lo que usted hizo hoy va a cambiar la forma en que entendemos nuestro llamado ministerial». «Hijos», respondió el padre bajando la ventanilla, «recuerden que el ministerio cristiano, sea católico o protestante, nunca debe dividir familias o comunidades. Si nuestro ministerio no está creando más amor en el mundo, entonces necesitamos revisar nuestros métodos.
Otro estudiante añadió, ¿podríamos visitarlo en su parroquia? Nos gustaría aprender más sobre apologética católica, pero de la manera respetuosa que usted demostró hoy. Por supuesto, sonrió Padre Luis. Las puertas de la casa de Dios están abiertas para todos los que buscan sinceramente la verdad. Mientras tanto, Pastor Mendoza estaba teniendo una conversación similar con un grupo de jóvenes católicos que se habían acercado a su vehículo. «Pastor», dijo una joven, «nunca había escuchado a un protestante hablar con tanto respeto sobre el Papa. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre las diferencias entre nuestras iglesias?» «Claro», respondió el pastor. «Pero recordemos que nuestras diferencias no tienen que ser divisiones. Podemos discutir teología manteniendo el amor fraternal». Un joven añadió, «Mi novia es evangélica y yo soy católico. Después de ver lo que pasó aquí, creo que podemos encontrar una forma de honrar ambas tradiciones en nuestra relación». «Hijo», respondió Pastor Mendoza, «el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar las diferencias doctrinales. No tienen que elegir entre amar a Dios y amarse el uno al otro». En ese momento se acercó corriendo una reportera de un canal local de televisión con su camarógrafo. «Padre Luis, Pastor Mendoza», dijo jadeando, «¿podrían darnos una declaración final para nuestro noticiero del mediodía?» Los dos hombres se miraron y caminaron juntos hacia la cámara. Sin ponerse de acuerdo previamente, cada uno puso una mano en el hombro del otro mientras hablaban. «Lo que queremos que Venezuela y el mundo entiendan», comenzó Padre Luis, «es que ser cristiano significa imitar a Cristo. Y Cristo nunca dividió por dividir, nunca atacó por atacar, nunca odió por odiar». Pastor Mendoza continuó, «Vine aquí esta mañana con la intención de debatir. Me voy con la certeza de que el diálogo siempre es mejor que el debate, la comprensión es mejor que la confrontación, y el amor es mejor que tener razón. Católicos y protestantes tenemos diferencias reales», añadió Padre Luis, «pero tenemos algo mucho más grande en común. Nuestro amor por Jesucristo y nuestro compromiso de seguir sus enseñanzas. Y ese amor común», concluyó Pastor Mendoza, «debe ser más fuerte que nuestras diferencias particulares». La reportera hizo una última pregunta. «¿Qué esperan que la gente recuerde de este evento?» «Que es posible», respondieron ambos al unísono, claramente sorprendiéndose a sí mismos por la sincronización. Se rieron y Padre Luis continuó, «que es posible defender nuestras convicciones sin atacar a las personas que piensan diferente. Y que es posible encontrar unidad sin uniformidad», añadió Pastor Mendoza. «No tenemos que pensar exactamente igual para ser hermanos en Cristo». Cuando la entrevista terminó, los dos hombres se dieron cuenta de que era realmente hora de partir. El estacionamiento se había vaciado considerablemente, y solo quedaban algunos grupos pequeños de personas conversando animadamente sobre lo que habían presenciado. La anciana que les había traído el almuerzo se acercó una vez más con una sonrisa radiante. «Muchachos», les dijo con la familiaridad cariñosa de una abuela, «van a estar en mis oraciones todos los días. Lo que ustedes hicieron hoy le dio esperanza a mi corazón viejo». Se alejó lentamente, pero antes de llegar a la parada de autobús se volteó y gritó, «Y díganle al Papa que una viejita de Caracas está muy orgullosa de él». La espontaneidad del comentario hizo reír a todos los que estaban cerca. Era el tipo de momento auténtico y humano que había caracterizado toda la mañana. Finalmente, cuando Padre Luis y Pastor Mendoza estuvieron solos por un momento, compartieron una última reflexión. «Hermano Rodrigo», dijo Padre Luis, «esta mañana me preguntó si el Papa Francisco es cristiano. Espero que mi respuesta haya sido satisfactoria». «Padre Luis», respondió Pastor Mendoza con una sonrisa. Su respuesta fue mucho más que satisfactoria. Fue transformadora. Pero más importante aún, usted me mostró lo que significa ser verdaderamente cristiano, independientemente de la denominación. Y usted me mostró que la humildad cristiana es posible incluso en medio de la confrontación teológica», respondió el padre. «Eso es un regalo que voy a llevar conmigo siempre». Se abrazaron por última vez, sabiendo que habían compartido algo único e irrepetible. «Hasta pronto, hermano», dijo Padre Luis. «Hasta pronto, padre», respondió Pastor Mendoza. Cuando sus automóviles finalmente salieron del estacionamiento en direcciones opuestas, el centro de convenciones volvió a su tranquilidad habitual. El personal de limpieza comenzó a recoger las sillas y a limpiar el auditorio, sin saber completamente la magnitud de lo que había ocurrido en ese espacio esa mañana. Las redes sociales continuaban bullendo con comentarios, compartidos y reacciones al evento.
El hashtag El Cine Unidad Cristiana había sido usado más de 200,000 veces en las últimas 4 horas, convirtiéndose en uno de los temas más discutidos del día en toda América Latina. Pero más allá de la viralidad digital, en las calles de Caracas se podían ver pequeños grupos de personas continuando las conversaciones que habían comenzado en el auditorio. Católicos y protestantes que nunca antes habían hablado entre ellos estaban intercambiando perspectivas con respeto y curiosidad genuina. En una esquina cerca del centro de convenciones, un pastor evangélico y un sacerdote católico que se habían conocido durante el evento estaban planificando un proyecto conjunto para alimentar a familias necesitadas en sus respectivos barrios. En otra parte de la ciudad, una pareja mixta que había estado considerando separarse por diferencias religiosas estaba en un café discutiendo cómo podrían aplicar el ejemplo que habían visto esa mañana a su propia relación. En el Seminario Católico de Caracas, los seminaristas que habían seguido la transmisión en vivo estaban teniendo una discusión profunda sobre cómo prepararse mejor para el diálogo ecuménico en su futuro ministerio sacerdotal. Y en el Instituto Bíblico Evangélico de la ciudad, los estudiantes de teología estaban reflexionando sobre cómo defender sus convicciones protestantes sin caer en el sectarismo o la intolerancia. El impacto del evento se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas y cambiando perspectivas de maneras que serían evidentes solo con el tiempo. Pero en ese momento, al mediodía del 14 de agosto, lo importante no era el impacto futuro sino la realidad presente. 2 hombres de Dios habían demostrado que el amor cristiano auténtico puede superar cualquier división denominacional. Cuando las campanas de todas las iglesias de Caracas sonaron las 12 del mediodía, marcaron no solo la hora sino el final de una mañana que había redefinido lo que significa el diálogo interreligioso en Venezuela y más allá. La pregunta, ¿el Papa es cristiano?, había encontrado su respuesta no en argumentos teológicos complejos, sino en el testimonio vivido de 2 hombres que eligieron el amor por encima de la confrontación, la comprensión por encima del conflicto y la unidad por encima de la división.